Hola a todos. Hace unos días atrás subimos un tema audio que trataba de la tecnología militar moderna y como es obvio para los que lo escucharon, me concentré solo en la guerra terrestre, las operaciones en tierra. Y ahora voy a dedicar unos pocos momentos a la tecnología naval. Obviamente que lo que les voy a decir en tan breve rato no es ni una sombra de una sombra de una sombra de una sombra del tema. Ustedes lo pueden explorar con mucho más detalle en cualquier libro de historia naval, historia militar naval. Así que vamos a simplificar muchísimo. Partamos diciendo que por siglos el combate naval se basó en barcos de madera propulsados por remos, las galeras, los trirremes, los birremes, las penteconteras, los quinquirremes. Y la idea era derrotar al adversario o hundiéndolo con un espolonazo, tomándolo de costado con el espolón, o eran verdaderas batallas terrestres, solo que en la plataforma de los barcos. Estos se unían uno al otro, a veces se enganchaban mediante métodos artificiales, como un invento de los romanos en la primera guerra púnica, en que ellos inventaron una especie de puente con garfios que lo dejaban caer sobre el barco adversario, lo dejaban con eso atrapado y por ese mismo puente los legionarios iban al combate. Y durante siglos se combatió de esa manera. Las velas que usaban estos barcos eran muy rudimentarias, una vela cuadrada que servía solo para ayudar a la navegación cuando había viento de popa. Siglos después, siglos, estamos hablando de siglos, la navegación a vela que existía ya fue desarrollando poco a poco por acumulación, como ocurren casi todas estas cosas, algunas innovaciones en el velamen. Aparece la llamada vela latina, que es esta vela que no está en posición perpendicular a la dirección del viento, sino está en paralelo, es una vela como lateral, y con esa vela que se mueve para un lado o para el otro se puede aprovechar el viento que venga de muchas otras direcciones, aprovechando el fenómeno que todos conocemos, la descomposición de fuerzas. Y casi un barco a vela puede navegar contra el viento dando lo que se llama bordadas, haciendo unos zigzag para aprovechar lateralmente el empuje del viento gracias a estas velas laterales. A lo largo de los siglos, el diseño de los barcos madera a vela se hizo más eficiente para los casos de carga, en la construcción del casco, el velamen cada vez más perfeccionado, y eventualmente, desde el punto de vista militar, se llegó a la idea de instalar cañones puestos en hilera en los costados. El primer uso efectivo de este tipo de barcos fue en la batalla de Lepanto, donde los venecianos pusieron 3 galeazas, creo que las llamaban, que eran barcos con varios cañones laterales. Las galeras comunes ya llevaban cañones desde que se inventó la artillería, pero era un cañón en la proa, que no tenía mucho efecto. En este caso la idea era poner muchos cañones o varios cañones, y eso, una vez que se inventa eso y se ve la efectividad del fuego de artillería con varios cañones al mismo tiempo, eso se va desarrollando poco a poco y los cañones van aumentando en número, los barcos van aumentando en tamaño, el velamen va aumentando en complejidad, las tripulaciones son más grandes, los barcos instalan un número mayor y mayor, no solo cañones, más número de cañones, sino que cañones de mayor calibre. Y se desarrollan nuevas tácticas. Ustedes quizás alguna vez hayan escuchado la expresión, este es un barco de línea. Por lo menos era una expresión que se usaba antiguamente cuando las tácticas de combate estaban basadas en la artillería. El barco de línea era un barco que tenía la suficiente potencia, fuerza y peso como para ponerse en una línea con los demás barcos y enfrentar al enemigo que hacía lo mismo. Entonces eran 2 líneas paralelas de barco que se iban disparando unos a otros. Entonces un barco de línea era un barco con la suficiente capacidad como para estar en la línea, en la primera línea, podríamos decir. Eran los barcos de línea. Estamos hablando de barcos que ya llevaban de 50 cañones para arriba. 50 cañones significa 25 por lado, normalmente. Tenían unos cañones pequeños en el puente también, que tenían otros nombres, que disparaban más bien metralla. Y esto se sigue desarrollando a lo largo de los siglos, hasta que ya en la batalla de Trafalgar, cuando la flota británica destruye la flota de Napoleón,
Tenemos barcos como el Victory, que todavía está mantenido a flote en Londres, que montan un gran, pero gran número de cañones, algunos de ellos de gran calibre, y son barcos ya bastante grandes. Estamos hablando de tripulaciones de 1000 personas, más o menos, estoy dando un promedio. Estos cañones eran como los de tierra, cañones que disparaban solid shot, balas sólidas, o sea, disparaban lo que ustedes habrán visto en un millón de películas, una esfera de hierro macizo, cuyo efecto en este caso, en el caso de los barcos, había un elemento adicional a simplemente a la destrucción física que produce un proyectil de esa naturaleza avanzando a gran velocidad y matando gente en su camino o dejándolos mutilados. En el caso del combate naval, uno de los elementos más mortíferos era las astillas que producían estos proyectiles al estrellarse contra las amuras o las instalaciones de madera de un barco. No solamente entonces mataban o herían gente directamente por su impacto directo sobre un cuerpo humano, ustedes pueden imaginar lo atroz que debe haber sido eso, sino además porque al golpear contra un muro de madera, saltaban astillas de todos los tamaños para todos lados, algo así como metralla de madera, y eso también producía mucha mortandad, o por lo menos heridos, inhabilitaban a mucha gente. Eran batallas terribles. Ustedes pueden imaginar cómo sería una batalla de ese tipo. A veces los barcos estaban prácticamente pegados el uno al otro, disparándose a boca de jarro. Las matanzas eran simplemente imposibles de describir. Si ustedes quieren una descripción literaria, les recomiendo el libro Trafalgar de Benito Pérez Galdós, que trata de esa batalla. Avanzando el siglo XIX empiezan a aparecer los desarrollos ya de la tecnología más moderna. Aparece el vapor, barcos de vapor que también tenían velamen. Aparecen cañones con un poquito más de alcance. Los cañones que les he mencionado, dignos de estas batallas de principio del siglo XIX, siglo XVIII, que hubo muchísimas batallas entre ingleses y franceses, etc. El cañón convencional, normal, no tenía un alcance efectivo más allá de, digamos, 800 metros, cuando mucho. No era más que eso. El alcance empieza a crecer y se empieza a desarrollar un concepto nuevo que es el ironclad. El ironclad es un barco de madera que se le ha forrado, se le ha puesto una cubierta metálica en alguna de sus partes, normalmente en los costados, en las amuras, en el casco, digamos. El primer barco de ese tipo fue creado por los franceses, se llamó La Gloire, y preocupó mucho a los ingleses al punto que inmediatamente al año siguiente o subsiguiente sacaron un barco también cubierto, de ahí viene ironclad, significa cubierto de hierro, propulsado por vapor, y la artillería todavía era bastante rudimentaria, ya vamos a llegar a eso. Les cuento que en 1860, entre 1860 y 65, durante la Guerra de Secesión, se vieron ya varios cambios tecnológicos más interesantes en la guerra naval. Primero, se empezaron a producir ya en cantidades barcos metálicos, que eran muy rudimentarios, eran en el fondo barcos de madera cubiertos en algunas partes con blindaje. Los primeros los hicieron, curiosamente, el primer barco de ese tipo lo hizo la Confederación, o sea, de los dos bandos de la Guerra de Secesión, el más atrasado. Tomaron un barco común y corriente, le cortaron toda la arboladura, lo dejaron ras, digamos, casi, y sobre eso lo forraron de metal, le hicieron una especie de casamate de metal y le pusieron los cañones adentro. Se llamó, si no me equivoco, el Monitor, ese barco. Ante eso, los del norteño produjeron su propia versión un poco más moderna, se podría decir, con un concepto un poco más avanzado, porque por primera vez se desarrolla y se construye una torreta. Es decir, los cañones no estaban simplemente puestos de lado a lo largo del costado del barco, por los dos costados, sino que estaban en una torreta que se movía. Ustedes lo tienen, es un concepto que está en los barcos ya más modernos, incluso los barcos que usaban artillería. Es la torreta movible con los cañones adentro. En una primera batalla naval que hubo entre estos dos barcos metálicos, uno del norte y otro del sur, no se hicieron nada. Las balas rebotaban simplemente. Muy pocas personas resultaron heridas por alguna astilla, algún fragmento metálico que entrara por las rendijas que tenían que tener para mirar.
pero básicamente el blindaje era superior a la artillería. Entonces empezó en ese periodo lo que podríamos llamar una carrera entre el blindaje y la artillería. La idea de desarrollar proyectiles con capacidad para destruir, para traspasar, penetrar el blindaje. Fíjense ustedes que esto lo vemos claramente en nuestra guerra del Pacífico. En nuestro glorioso combate naval de Iquique, un barco de madera con cañones puestos en fila en los costados se enfrenta a un Ironclad que tenía sus cañones en una torreta. Ya sabemos el resultado. Luego, el Huáscar finalmente termina su carrera cuando se enfrenta al Cochrane. Y el Cochrane hace uso de una artillería con los cañones diseñados de una forma un poco diferente para darles más potencia y con un proyectil ojival, una ojiva, que tenía en su interior un hueco, era de hierro macizo, pero en su interior tenía un hueco relleno de pólvora y ese hueco se iba angostando y achicando hacia la punta. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando el proyectil impactaba una superficie metálica, todo esto piénsenlo, ocurre en fracciones de segundos, milisegundos. El proyectil impacta con su punta y por la velocidad y la fuerza que trae, logra penetrar el blindaje y mientras tanto, pero su velocidad disminuye brutalmente. Debido a eso, la pólvora que está en su interior, por inercia se va hacia adelante con mucha velocidad y con mucha fuerza, se va hacia adelante de este espacio que se va angostando y por fricción, en ese espacio cada vez más pequeño, imaginen ustedes como un colador, se inflama la pólvora y por lo tanto eran proyectiles que penetraban y explotaban. Eso fue lo que mató a Miguel Grau, un proyectil de esa clase. El Huáscar no tenía esa clase de proyectiles. Con los años, estos Ironclad se fueron convirtiendo ya no en un barco de madera cubierto de hierro, sino en un barco integralmente hecho de hierro. Se fueron desarrollando cañones cada vez de mayor alcance, más poderosos. Una de las primeras muestras en combate de eso fue la batalla de Tsushima entre la flota rusa y la flota japonesa en la famosa guerra ruso-japonesa de 1905. Los cañones japoneses tenían mayor alcance y devastaron la flota rusa. Había una carrera entre armadura, digamos, y lanza, entre blindaje y la capacidad de penetración de los obuses, que ya a esas alturas eran mucho más desarrolladas, no era meramente una ojiva de hierro con un hueco adentro con pólvora. En primer lugar, ya habían aparecido otros explosivos mucho más poderosos que la pólvora. La pólvora actúa por deflagración, los explosivos modernos actúan por detonación, es un concepto completamente distinto. La inflamación de la materia es mucho más rápida y por lo tanto la potencia por unidad de tiempo es mucho mayor. Se desarrolla un montón de explosivos que no vamos... Desde luego apareció la dinamita, la panclastita, la balistita, la cordita. Y la carrera continúa ya a principios del siglo XX, una carrera entre barcos cada vez más poderosos, con motores a vapor, luego con motores activados por petróleo en vez de carbón, que era más efectivo. Luego aparecen las turbinas, que es un motor mucho más eficiente que el motor de vapor. Aparecen cañones capaces de alcanzar varios kilómetros, 10, 15, 20 kilómetros, con proyectiles cada vez más poderosos. Aparecen cañones de un calibre inusitado, cañones de 15 pulgadas. Estamos hablando entonces de cañones que disparan un proyectil de 40 centímetros de diámetro y cargados con explosivos, altos explosivos, en 400, 500 kilos de altos explosivos. El proyectil mismo podía pesar 1 tonelada. Entonces, por eso que Winston Churchill tuvo una vez una frase muy famosa, dijo: el enfrentamiento entre dos barcos de guerra modernos, acorazados como los llamaban, no es como el enfrentamiento entre dos caballeros feudales armados de una lanza, sino que es como el enfrentamiento de dos huevos, cada uno de ellos armados con un martillo. En otras palabras, el que realmente acierta primero con una andanada poderosa, destruye al otro. La única batalla entre estos barcos ya más modernos se produjo en la Primera Guerra Mundial, en 1915 o 16,
y fue bastante indecisa y hubo varios barcos de ambos lados, alemanes y ingleses, que resultaron destruidos. Algunos cruceros ingleses volaron por los aires de un golpe, matando a toda su tripulación en un momento. Y la otra batalla naval de ese tipo importante que se produjo, son dos batallas en la Segunda Guerra Mundial, fue con la participación del Bismarck, el acorazado barcillo alemán, contra el Hood, al cual lo hizo pedazos, voló de un solo golpe, y luego atraparon al Bismarck y lo volaron a él. Hay algún reportaje por ahí que ustedes pueden encontrar en YouTube de el encuentro que hizo Ballard de los restos del Bismarck. Y con eso por ahora terminamos. En otro audio continuaremos viendo cómo evoluciona después de la Segunda Guerra Mundial la tecnología militar naval. Muchas gracias.